hagas una pequeña presentación, por lo menos. Hola, buenas tardes y bienvenidos a lo que es la sede de Alberic, del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Bueno, para mí es un verdadero honor y es de agrado poder contar con estas jornadas del malestar en la cultura y la cultura del malestar, ¿no? Y ello por varias razones. Una de ellas es porque es una muestra de colaboración entre distintas instituciones, como son asociaciones privadas, lo que es la propia universidad o lo que es el Colegio de Psicólogos. Y esto lo digo porque uno de los problemas que tiene nuestra profesión es la diversidad de criterios, pero sobre todo la poca vinculación que muchas veces hay entre las distintas instituciones. Entonces, que el colegio pueda acoger de alguna manera tanto a la universidad como a lo que es el instituto y potenciar todas las actividades que se hacen, yo creo que es realmente importante. El otro motivo de satisfacción es por el propio contenido de las jornadas y, cómo no, pues por las personalidades que van a estar en ellas. Yo llevo práctica clínica desde hace muchos años y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en los últimos años, y es que de los pacientes que tengo me comentan una dicotomía que es muy curiosa, ¿no? Me dicen que contra más libertad tienen, o contra más se habla de la libertad, más sensación tienen de que no son libres y de que están realmente coaccionados y que no saben por qué, ¿no? Que sí, yo creo que eso quiere decir que estamos en una sociedad que hay algo que está fallando y que hace que realmente el individuo, en realidad, mejor realmente pues presente mucha más patología que muchas veces se presenta desde el ámbito psicosomático, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importante. Por eso creo que estas jornadas para el colegio son importantes, y también son importantes, en tercer lugar, como decía, porque permiten al colegio la posibilidad de apoyo a las distintas orientaciones que existen en psicología. Y yo creo que eso es muy importante y es un valor de la psicología que tiene que ir en alza, ¿no? En la mesa está a mi derecha el doctor Antonio Sanfelius, coordinador del grado de Psicología de la BIU, buen amigo del colegio, buen amigo mío y buen amigo de mis amigos, lo cual yo creo que eso es muy importante. Entre otras cosas, por no hablar mucho más de él, ahora le pasaré la palabra, él fue director de la revista del colegio durante muchísimos años, entre otras cosas, o sea que tiene una vida colegial muy importante. Y también está conmigo a la izquierda don Manuel Sides, que ya lo conocéis, el director del Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana. También ha sido colaborador del colegio. Yo creo que Manuel es una persona que tiene multitud de ideas, que quiere de verdad llevar a la práctica, que contagia ilusión y que muchas veces pues a mí me ha metido en muchas cuestiones que yo le agradezco. Bueno, paso en primer lugar la palabra a Antonio, cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias también por invitarme a hacer esta presentación de las jornadas. Y sobre todo, pues un título que es muy importante, ¿no? Y en estos momentos, ¿no? La cultura del malestar, ¿no? En este momento es algo como muy atractivo, eso de la cultura del malestar. Bueno, cuando me invitaron en la presentación de las jornadas, de lo que me dijeron, como poco representante de la universidad, pues que hablara esa relación, ¿no? Del psicoanálisis y la universidad. La verdad es que había poco que decir, ¿no? Porque si hablamos de la Universidad Española, históricamente la presencia del psicoanálisis ha sido escasa y ya con eso es suficiente. Pero además de ser escasa, actualmente tampoco hemos mejorado mucho, ¿no? Ya ahora lo explico un poco más, pero quiero decir, no hemos mejorado mucho. Y yo encuentro algunos alumnos que en el máster pues vienen de nuestra universidad, digamos, online, pues está en todos los sitios, pero vamos a hablar de toda España, y entonces resulta que hay una coincidencia, que cuando hablas o planteas algo con una perspectiva mínima psicoanálisis te dicen que primero que no les interesa, y que aunque les interese, pues que tampoco tienen una formación anterior. Es más, en algunos casos dicen, y lo dicen de verdad, que es una pérdida de tiempo, ¿no?
Como sabéis, algo de esto dijo Eysenck, ¿no? Que más del 60%, ¿no?, de las personas pues remiten sus síntomas espontáneamente por cambio del contexto, y que el psicoanálisis pues que era una pérdida del tiempo. Bueno, pues yo creo que hay otros paradigmas en este momento y que no hay en la universidad, ¿no? Estamos hablando de los grados, ¿no?, una presencia casi diría yo mínima del psicoanálisis. Y de eso un poco, insisto, voy a explicar, ¿no? Bien, estas jornadas y bueno, trabajos de este tipo, pues bueno, yo creo que poco a poco, y espero que algún día pues podamos llegar a tener la proyección que se tiene en otros países y el rigor y la formación que se exige en otros países para ser terapeuta. Bien, como conocemos todo, el psicoanálisis no es algo científico, y este es un poco la etiqueta permanente, digamos, su pecado de nacimiento. Por lo tanto, no nace en el laboratorio, nace más bien de una necesidad médica. Es decir, los planteamientos teóricos que hace Sigmund Freud es a través de la solución de los problemas de sus pacientes en casos clínicos, y de ahí construye una teoría general, ¿no? Y ese es un poco, insisto, ¿no?, el pecado original. ¿Por qué el pecado original? Porque frente a todos los, digamos, planteamientos científicos y positivistas, pues le dicen que bueno, que todo lo que usted plantea demuéstrelo como nosotros lo demostramos, ¿no? Ese es un hecho, digamos, muy importante, que puede, insisto, explicar, y en una época en el que el positivismo y los planteamientos, digamos, científicos de metodología experimental y de laboratorio, pues bueno, hay ahí un choque. Y aunque hemos de reconocer siempre, ¿no?, que el psicoanálisis y los planteamientos de Sigmund Freud están permanente ahí presentes y que ocupan un lugar importante, pero, insisto, siempre hay, vamos a decir, un diálogo, ¿no?, entre ambos planteamientos. Sin embargo, con toda probabilidad, ninguna otra figura en los análisis de la psicología continúa siendo tan controvertida como quien plantea esta teoría. Sigmund Freud sigue siendo extravagantemente criticado, sus propuestas en ocasiones salvajemente criticadas, pero también en ese diálogo ha sido venerado y también ha sido considerado o bien como científico, líder de culto, y, por qué no, muchas veces él y sus teorías como un verdadero fraude. Ahora mismo hablaba cuando se plantea si el psicoanálisis y el tratamiento psicoanalítico pueden llevar a algo positivo o no. Bien, sin embargo, dicho todo lo anterior, difícilmente podemos hablar de psicología sin mencionar la figura de Sigmund Freud, ya que gran parte del trabajo que se ha ido construyendo alrededor de esta teoría y se ha escrito sobre su trabajo, pues han dado lugar a que de alguna forma, o explícita o no, haya más que relacionar, insisto, en un diálogo, pues figuras tan relevantes como Watson, Maslow o Hull. Insisto en ese diálogo que le contraponen o le contraponen, pero que de alguna manera hace. En suma, el saber psicoanalítico comenzaría y desde entonces ha continuado haciendo y sirve para definir lo que tendría que hacer la psicología, incorporando el estudio de la personalidad, la motivación, la psicopatología, además de reforzar el interés por los aspectos sociales. Creo que estas jornadas tienen mucho de esos aspectos sociales y, por otra parte, su repercusión en lo que es el ámbito académico. Concretando, y en ese ámbito académico, nosotros no podemos decir que el psicoanálisis y su plasmación clínica en los diferentes aspectos tenga un lugar, digamos, importante, ni siquiera un lugar en la Universidad Española. Y ya en 1922, José Ortega, cuando presentó
las obras completas de Sigmund Freud, ya hablaba de la necesidad de descubrir los escondrijos del alma donde vienen a ocultarse esos tumores afectivos generadores, según Freud, de las enfermedades mentales. No hemos adelantado nada. Hemos dicho al principio que históricamente, insisto, históricamente, no se ha tenido prácticamente presente en la Universidad Española. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? Por una parte, en los, digamos, programas docentes tiene poca presencia, pero sí que hay algo que es muy interesante de comentar, y es que existen en la mayoría de las universidades formación de posgrado, es decir, máster de 90 créditos, de 60, 120 másters, justamente relacionado, másters, y además no como título propio, sino como títulos oficiales relacionados con todo el tema de psicoterapias psicoanalíticas. Por lo tanto, existe esa, vamos a decir, contradicción. Y por una parte en el grado no está presente, por otra parte sí que hay una formación y estamos en el colegio. También hay que decir que la mayoría de los colegios, en lo que sería la estructura territorial del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, sí que está, sí que aparece formación de este tipo. Insisto que esa es un poco la paradoja, ¿no? la doble cara de esta historia. Bien, simplemente quiero decir que el psicoanálisis tiene un camino todavía, un camino que está todavía por escribir, especialmente con los últimos trabajos que se relacionan con la neurociencia, psicoanálisis, neurociencia, y yo creo que insisto, no se ha escrito lo último, y creo que actualmente, y con algunos planteamientos de la neurociencia relacionados con el psicoanálisis, van a dar todavía, se va a tener que escribir muchas cosas. En definitiva, estas jornadas seguro que van a poner el foco de atención, como dice su título, el malestar de la cultura, o el malestar en la cultura del malestar, que sin duda van a verse muy enriquecidas por las aportaciones de las diversas visiones analíticas de los distintos doctores, profesionales, etcétera, etcétera, que van a participar, y esperamos que el conocimiento del psicoanálisis no solo nos ayude a conocer el alma del ser individual, sino también el alma de sus instituciones. Muchas gracias. Gracias, Toni. Va a tomar la palabra el doctor Manuel Sides. Manuel, cuando quieras. Vale, bueno, intentaré ser breve. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Colegio de Psicólogos y a su decano, Paco Santolaya. Se me oye bien, porque es que tengo la garganta, me dio un golpe de frío el otro día y aún estoy. Bueno, Paco Santolaya, por darnos la acogida y soporte técnico en este salón de actos. También agradecemos la compañía de la universidad y la persona de Antonio Sanfiliu a este encuentro. También le doy las gracias a nuestros compañeros, amigos y colegas, y en general a todo el público, que creo que van a tomar la posición que normalmente tienen los psicoanalistas, quienes ahora vamos a convertirnos en pacientes con lo que venimos a decir. Y desde luego, finalmente, mis compañeros de esta aventura de compromiso y que respondieron a este envite: Jorge Gómez, Rafael Pérez, Rafa Sánchez, Michael García, Miguel Ángel San Martín, Blanca Naveira, Enrico Giovanni, Sara Velasco, Gabriel Castillo, Guayaneda y Vicente Pi. Como pueden ver en los dípticos, estas jornadas tienen 3 momentos bastante distintos. Hoy escucharemos la conferencia inaugural y mañana habrán 2 mesas redondas. Una dedicada a aspectos teóricos sociales que rodean el psicoanálisis y la segunda dedicada a experiencias clínicas. También quisiera transmitirles el espíritu que nos ha guiado hasta aquí en la elaboración de estas jornadas. Simplemente decirle que nuestro primer deseo es reunirnos a hablar de una manera lo más participativa posible.
de todo aquello que nos suscite el título de las jornadas. Me gustaría, o por lo menos hacerles partícipe de lo que para mí es uno de los elementos más importantes de esta jornada, sería preguntarnos cómo inscribe el sujeto contemporáneo todo este entramado sociocultural que vivimos en su inconsciente, en sus costumbres y en sus relaciones interpersonales. Bueno, solo me resta decirles que Freud, en su obra Malestar en la cultura, dejó algunas esperanzas, no algunos deseos, sino algunas esperanzas, para mantener el interés por el mundo y la vida. Aunque sorprenda, uno de estos esperanzas era educar para la realidad. Y el segundo, ayudar a Eros a vencer al inmortal Tánatos. Evidentemente no dijo cómo hacerlo, pero nos dejó el psicoanálisis. Bueno, por mi parte, pues podemos empezar. Muchas gracias. Van a empezar entonces las jornadas con la conferencia inaugural de Un psicoanálisis para el siglo XXI, a cargo del doctor Jorge Gómez Alcalá, y va a moderar don Rafael Pérez. Muchas gracias.